Muy buenas, jóvenes. Bienvenidos a la tutoría número 4 de preparación y evaluación del proyecto. Un gusto. Les habla el máster en gerencia de proyecto de ingeniería industrial de Eric Alexander Calvo Fernández. El día de hoy, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que conforman lo que tiene que ver con la tutoría número 4, que ya estaríamos entrando a la fase final del proceso de enseñanza, lo que tiene que ver con preparación y evaluación de proyectos, específicamente ya las partes donde tendríamos que integrar una serie de evaluaciones en lo que es la parte B y la parte A y B, ¿verdad? Que para poder integrar y demás. Eh, Bien, antes de ingresar la tutoría directamente de cada uno de los diferentes documentos que les traemos el día de hoy, quisiera que a la misma vez, si gustan, si tienen consultas al respecto, con respecto al proyecto, cómo les ha ido con el examen en general, eh, si gustan, es tema abierto. Si tienen dudas al respecto, veo que algunos sí me han hecho consultas y he tratado de resolvérselos casi en forma inmediata u otro. Pero si tienen alguna duda, voy a dar unos minutitos, con mucho gusto. Bueno, si no hay dudas, conforme vamos dando tal vez la presentación, tal vez se les surjan algunas dudas. De antemano les agradezco la participación.
Hola, hola, hola. No sé qué pasó, que se desconectó. Estamos de nuevo. Estamos de nuevo por acá. Regalen un momentito. Algo pasó que se desconectó la. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, sí, de acuerdo, perfecto. Ya tenemos de nuevo internet. Situaciones que pasan. Ok, volviendo al tema, vamos a ver. Si tienen preguntas, como les estaba indicando, con mucho gusto. De parte sería, es importante que tengan en cuenta que ya estamos en la parte B, ¿verdad? Que tienen que entregar en la parte B del proyecto, en donde deben de integrar una serie de información para hacer flujos de caja y otros, para evaluar si el proyecto realmente es rentable, no rentable, si tenemos la parte del BAN, el TIR, cómo se está comportando, y también tenemos una parte súper importante de analizar los riesgos del mismo en cuanto a lo que tiene que ver es poder hacer escenarios en donde ver hasta dónde podemos estresar nuestro proyecto dependiendo de cada una de las diferentes tasas también y demás. Entonces se puede brindar, ¿de acuerdo? Entonces, bien, díganle nada más un momentito. Ok. Vamos a analizar el capítulo número 6 que es específicamente el análisis y administración del riesgo, en donde nos indica que en el análisis o evaluación de un proyecto de inversión, el riesgo y la incertidumbre son dos factores que se presentan con mucha frecuencia realmente. ¿Por qué? Porque el no saber qué irá a pasar en un futuro, ¿verdad? Y las circunstancias que conllevan a diferentes factores fuera del mismo proyecto, es decir, que no son factores controlables, pueden conllevar a muchas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo se considera supuestos, hay que considerar unos supuestos en la proyección. Siempre estamos basados en probabilidades de que pueda ocurrir o que se pueda estimar. Entonces, la incertidumbre se enfrenta a una serie de eventos futuros, o sea, los que es posible, en donde nosotros podemos asignar una probabilidad de que se brinda. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, existen riesgos cuando los posibles escenarios con sus resultados se conocen, existen antecedentes para estimar su distribución de frecuencia. Es decir, si tenemos una probabilidad de ocurrencia y siempre va a haber una incertidumbre cuando los escenarios o distribución de frecuencia se desconocen. Es decir, no estamos frente a circunstancias del entorno que pueden conllevar a que el proyecto pueda fracasar, ¿verdad? Que no pueda o que pueda incluso de que dentro de nuestra proyección indicar de que este proyecto sea muy rentable, pero se puede dar de que factores, por ejemplo, gubernamentales u otros, como por ejemplo lo que estamos viviendo el día de hoy en lo que tiene que ver con la pandemia, puede ocurrir que las tasas básicas puedan crecer o decrecer. Entonces, conlleva a un grado de estrés de nuestro proyecto. Ujú. Entonces, en lo que es análisis de mitigación de riesgos, se define como riesgo toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones y actividades de una empresa, que impidan que el logro de sus objetivos, en cumplimiento de qué, de lo que estamos proyectando, de nuestra misión, de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser, es decir, la misión y la visión. Y se refiere a la variabilidad de los beneficios esperados por los inversionistas. Ahora bien, esa parte es importantísima. ¿Por qué? Porque dependiendo del apetito, se denomina del apetito del riesgo de los inversionistas, así es como ellos van a también a requerir que la tasa interna de retorno sea mayor. Es decir, si yo invierto en un proyecto o invierto en otro proyecto, o incluso digo, no, mira,
estos proyectos son tan riesgosos que prefiero no invertir y mantener mi dinero en el banco. A una tasa básica de tanto a 6 meses, 12 meses, un año, 2, 3, 4, 5, 6 años, en los cuales mantengo ese dinero ahí y no invierto con el proyecto que ustedes me traen, los cuales ya estamos, como les indiqué, en la parte ya B, hemos estado analizando toda la parte A, proyectos muy interesantes, en los cuales analizan también datos, por ejemplo, de recursos. Entonces, en donde yo les digo, miren, vean, en esos recursos que ustedes están colocando, considero que es importante recortar ciertos recursos. ¿Por qué? Porque no forman parte del quehacer directo del proyecto. Entonces, por lo tanto, se pueden subcontratar. ¿De acuerdo? Entonces, el inversionista va a analizar y dice, bueno, ¿qué tan riesgoso sea invertir en este o en otro? ¿Okay? Entonces, obviamente nos va a mostrar, ¿verdad? Esos diferentes escenarios. Y sobre todo, en los cuales nosotros podemos plantear lo que se denomina, y así va a ser dentro del proyecto, se requiere que coloquen escenarios, comiencen desde el escenario pesimista. ¿Qué podría ocurrir? Es decir, si estresamos el proyecto con una tasa de, qué sé yo, mayor a la que está actualmente en el banco X que ustedes escogieron, con un 20% de cambio. Es decir, cambia, nos está cambiando. En lo normal, es decir, lo que estamos tomando a lo actual. Y los optimistas podría ser que podría bajar esa tasa o incluso que los intereses sean inferiores, por lo tanto le puede conllevar a mejores dividendos, ¿verdad? En donde le permite al inversionista realmente proyectarse simultáneamente a esas proyecciones en el futuro, en donde nos permitan poder tener una línea en decir, bueno, realmente si es tan riesgoso, si vale la pena, no vale la pena, qué tan riesgoso, incluso de decir de que si nosotros vemos límites, que ahorita lo que vamos a ver son esos límites, establecer cómo es que podemos ubicar este proyecto y decir, bueno, dentro de este rango, yo sí como inversionista podría involucrarme, ¿de acuerdo? En lo que tiene que ver con riesgo financiero, sería el riesgo de pérdidas en las posiciones dentro y fuera de un balance proveniente de movimientos que son adversos en los precios, es decir, en los precios de mercado, es decir, que no son positivos para los precios de mercado, sino que conllevan a los diferentes movimientos en el mercado que pueden llegar a ocasionar alguna circunstancia, ¿sí? Entonces, dentro del riesgo financiero, también conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, es decir, me quedo, no puedo sostener este crédito. Entonces, el riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre que está asociada en el rendimiento de la inversión dentro de eh, la posibilidad que tiene una empresa que pueda hacer frente a sus obligaciones financieras, principalmente al pago de intereses y amortización de las deudas. Por ejemplo, si nosotros en este caso, para los proyectos que estamos evaluando, todos deben de estar dentro de lo que es el esquema de financiado por medio de un banco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un riesgo? Que si podemos afrontar ese pago, esas obligaciones financieras, es decir, el pago de esos intereses más la amortización de esas deudas. O sea, ¿cómo podemos, si este proyecto puede conllevarse solito, sin necesidad de tener que utilizar recursos de alguno de los inversionistas o de alguno de ustedes que diga, ya es que no puedo pagarlo, necesito dinero, necesito vender más acciones? No, ese es el riesgo. Entonces, el riesgo es decir, bueno, no, realmente el proyecto me permite pagar esas deudas. El proyecto me permite, aparte de pagar esas deudas, ahora sí, ¿cuántos que me va a generar? Más de. Entonces, dice que el riesgo financiero es debido a un único factor: las obligaciones financieras fijas en las que se incurre. O sea, cuanto mayor sea la suma de dinero en una organización pública o privada, debe en relación con su tamaño, es decir, y cuanta más alta sea la tasa de interés que debe pagar por ella. Con mayor probabilidad de suma de intereses y amortización al principal, llegará a ser un problema para la empresa. Claro que va a llegar a ser un problema para la empresa, porque es posible que no pueda asumir esos pagos. Entonces, si no
puedo asumir esos pagos, comienzo ¿a qué? A vender activos, ¿sí? Si el país no puede, por ejemplo, en estos momentos, si el país no puede pagar las deudas y lo que ingresa es inferior a el dinero que requiere para pagar sus deudas, constantemente se va endeudando, endeudando, endeudando. Ahora se está manejando de que utilizamos créditos más baratos, ¿verdad? En los cuales nosotros seguimos endeudándonos, el país sigue endeudándose, pero a una tasa de interés más baja. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que estaba antes era más alta, por lo tanto no podíamos hacer frente a eso. Entonces, en general, para lo que es el proyecto, si estamos hablando de que necesitamos dinero para afrontar esas deudas, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Y esas decisiones son ¿cuáles? Bueno, tengo activos, vendo activos, pero ¿cómo voy a vender activos si yo más bien esos activos los ocupo para producir? Oh, entonces no. Entonces vamos a tener que pedir prestado más. Tenemos que endeudarnos más. Tenemos que decirle, bueno, a los accionistas, no, es que nosotros manejamos este proyecto así, pero necesitamos una inyección mayor. Entonces, eso es un riesgo. ¿Ok? Entonces, la metodología para evaluar el incremento de la capacidad instalada es importante. Dice que en los capítulos anteriores se ha desarrollado ampliamente la metodología y que debe seguir para evaluar un proyecto nuevo. Entonces, en ese capítulo se explica la fórmula y una metodología apropiada para analizar los proyectos de expansión, específicamente las situaciones que enfrentan las empresas. El método para hablar de la expansión de la capacidad instalada debe contener los mismos aspectos que el método para evaluar proyectos nuevos. Conlleva la misma línea. Es decir, a ver, pueden ser proyectos nuevos o pueden ser proyectos en donde tengamos que expandirnos, pero ambos requieren de analizar cada uno de los aspectos de las inversiones, los riesgos que conllevan. ¿Okay? Debe contener un análisis de mercado, un análisis técnico, justamente ahí. Vi también por aquello que dentro de lo que es el resumen, colocaban como una historia que no conllevaba lo que es el proyecto en sí. Un resumen debe contemplar qué es lo que se va a ver en el proyecto. Es decir, cuando yo llego y veo tanto mi persona como cualquier inversionista o cualquier persona llegue a ver el proyecto, lo primero que va a ver es el resumen. En el resumen donde te va a decir, bueno, ¿qué es lo que va a conllevar este proyecto? Este proyecto lo que va a tener es un análisis de mercado, un análisis económico, una evaluación, la evaluación económica, establecer los puntos de referencia y se llegan a los siguientes resultados. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo, bueno, si yo necesito, quiero empaparme más, puedo ingresar a ver el resto. Pero si dentro del resumen no te indica qué es lo que va a haber dentro del proyecto, entonces ¿para qué está el resumen? Es decir, necesitaría irme a cada uno de los diferentes puntos. No es que vamos a establecerles ahí 10 páginas de resumen, no, es resumen, valga la redundancia, es algo somero que te implica poderle darle al lector qué es lo que vas a encontrar. ¿De acuerdo? Para análisis del incremento de la capacidad instalada se debe emplear un modelo conocido de análisis incremental. Es decir, consiste en considerar solamente el monto de inversión adicional, así como únicamente los cambios, ingresos y costos. Es decir, cuando estamos hablando de que ahora sí voy a hacer a implementar, por ejemplo, mayor capacidad, entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Ese análisis incremental, ¿cuánto es lo que me va a conllevar esa inversión adicional y los cambios generados con respecto a esto? Bien, no sé si tienen preguntas hasta ahí. Quisiera acá ver diferentes ejemplos prácticos para que podamos ir asociando lo que estamos brindando tanto en la parte teórica como en la parte práctica, en donde ejemplos como esos salen en exámenes, en donde nos permiten analizar lo que tiene que ver, por ejemplo, eh, rangos de rentabilidad, rangos de riesgos y también nos va a permitir hacer un análisis de cuáles son los límites en los cuales puede analizarse un proyecto para decir que teniendo un porcentaje de probabilidad pueden analizarse siempre de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, dentro del ejercicio número 1 tenemos que la empresa del Rey Mágico S.A. tiene diferentes locales comerciales. En este caso estamos mostrando 10 locales comerciales en diferentes lugares del país. Llámese
empresa X. Tengo 10 locales en diferentes partes del país. Entonces, en la siguiente tabla se presentan las rentabilidades promedios obtenidas durante el último año de operaciones. Entonces, tenemos la localidad y tenemos el porcentaje de rentabilidad promedio. Nos dice, con los datos suministrados, el gerente general le solicita a usted que le ayude a estimar el rango de rentabilidad esperado para tener un 67.5% y un 95% de seguridad. Es decir, en esos rangos está indicando específicamente el gerente, dice, bueno, yo tengo esta rentabilidad acá, pero les que estime el rango de rentabilidad esperado para siempre tener de un 67.5% hasta un 95% de seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la respuesta. Entonces, para resolverlo, vamos a hacemos una tabla, con valores relativos y no porcentuales. Vean que la tabla anterior nos decía que en primer local teníamos un 8%. 15, 10, 7, 13, 12, 8, 15, 10 y 8. En este caso, vamos a colocarles esa rentabilidad, como les indiqué, en valores relativos, no porcentuales. ¿Okay? Entonces, se van a indicar en la segunda columna. Tenemos la primera, que es la localidad, la rentabilidad. Tenemos acá la rentabilidad ya en términos de valores relativos y tomamos el promedio de la rentabilidad. El promedio de la rentabilidad es 0.106. Entonces, esa rentabilidad promedio la colocamos acá. Okay. Ahora bien, ¿cuál es la desviación? ¿Cómo calculamos la desviación? La desviación la calculamos de la siguiente manera. Vamos a tener que utilizar la calculadora, el Excel, que es un punto muy importante con respecto al Excel que van a utilizar en el examen, es apunten todos los cálculos, planteo. Recuerden cómo se hace o cómo se resuelve una pregunta cualquiera en desarrollo. Planteamiento del problema, las operaciones, ¿okay? Y el resultado. Cada una de ellas se tiene que analizar para decir que efectivamente el, el, el problema fue resuelto. No es solamente colocar los resultados. Y en el examen se le indica que tiene que tener todos los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que tener todos los cálculos, pues así se tiene que colocar, ¿sí? Entonces, en este caso específico, para lo que es la desviación, vamos a realizarlo de la siguiente forma, en donde 0.08 menos 0.60, esa sería la desviación. Es decir, 0.08 menos 0.1060, que nos da 0.260. Y así para cada uno. Es decir, vamos a hacer la rentabilidad menos la rentabilidad promedio. Es decir, vamos a colocarle 0.08, que es el final, el local 10, menos 0.1060, que nos da 0.260. ¿Okay? Eso sería la desviación. Posteriormente hacemos esa desviación al cuadrado, es decir, el por el o elevarlo al cuadrado, lo cual la suma nos da ese 0.0804. Esa es la desviación al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Vamos a hacer por medio de la siguiente fórmula lo siguiente. Es necesario calcular la desviación estándar mediante la siguiente fórmula. Esa es la desviación estándar. Es decir, sigma es igual a la raíz
de la sumatoria de la desviación al cuadrado entre n-1. ¿Quiénes tenemos acá? Sería, a ver, sería la raíz de 0.00804, que es la desviación al cuadrado, dividido entre n-1. ¿Quién es n-1? En este caso nos está diciendo que las localidades son 10. Por lo tanto, si las localidades son 10, serían 10 menos 1, es decir, 9, como ven acá. Entonces, esa es la parte. ¿De acuerdo? Entonces, acá, como pueden ver, ok. Entonces, acá tenemos la desviación, por lo tanto, ok, la desviación estándar sería 0.000. Entonces, ¿qué nos daría? Nos daría 0.0299, lo cual quiere decir que una desviación de un 2.99%. ¿Ok? Esa sería la desviación estándar. ¿Ok? Ahora, este punto, acá en esta parte, quiero que le tomen bastante atención y la apunten con negrita Arial 50. Para determinar los rangos dentro de los cuales podría ubicar la rentabilidad de un proyecto, va a depender el porcentaje de probabilidad asociado. Los más utilizados son, y estos son los que se van a dar para preparación y evaluación de proyectos. Para un 67.5, el rango va a ser igual al valor promedio de retorno más o menos una desviación estándar. Para 1.25% va a ser del rango del valor promedio de retorno más o menos dos desviaciones estándar. Y cuando hablamos de un 99%, el rango es igual a el valor promedio
hola, de nuevo, disculpen, de nuevo se volvió a ir el internet. Desconozco qué es lo que está pasando hoy. Puede ser temas del huracán o situaciones que son adversas completamente a mi control. Ok. Estábamos específicamente con el tema de las porcentajes. Eso, en esta parte de los porcentajes, quería ser muy específico. ¿Por qué? Porque vamos a manejar estos porcentajes. En donde, ¿cómo es que lo hacemos? Ok, sería el límite, vamos a tomar límites, por eso es un más o menos. El límite inferior va a ser con menos una desviación estándar. Y el límite superior va a ser con más una desviación estándar. Por ejemplo, para el 67.5. Por ejemplo, en el límite inferior de 67.5 va a ser, ¿cómo? Va a ser 0.106, que es donde es 0.606. Menos el 0.2988. Okay. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Dónde sacamos estos datos? El 0.1060 es la rentabilidad promedio, es decir, la que tenemos acá, esa rentabilidad promedio. Por lo tanto, el límite inferior es esa rentabilidad promedio menos una desviación estándar. La desviación estándar, ¿dónde lo tomamos? Se encuentra acá, que es 0.0299. Por lo tanto, los datos que el 7.61 se reflejan de allí. Este es el límite inferior. Vamos para el límite superior. Estamos hablando de un 67.5%. Va a ser 0.106, pero más 0.2988. Acá no se ve, pero acá en este caso es este 0.02988 multiplicado por 1. ¿Por qué multiplicado por 1? Porque tal y como lo indica acá, lo indica que el 67.5% va a ser igual al valor promedio de retorno, es decir, el valor promedio que tenemos es 0.106 menos, aquí dice más o menos, en este caso menos límite inferior, una desviación estándar, 7.16. Y el otro sería con más, un 13.59. Es decir, aquí ya tenemos un límite. Tenemos rangos, también, perdón. Límites inferiores y límites superiores. En donde lo mínimo que puede ocurrirme en un 67.5% es que tengamos un 7. Que se establezca un 7.61% hasta máximo un 13.59. Pero para un 95%, el límite inferior va a ser ese 0.106 menos y 2. Aquí aparece el 2. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque como ven acá, para un 95% se multiplica 2 veces la desviación estándar. Lo multiplica por la desviación estándar y te da eso. El más, porque es un límite superior. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en este caso de cómo es que se realiza esta parte en donde sacamos esos límites inferiores y límites superiores, en donde, recuerden, tenemos tres rangos o tres porcentajes, que el de 67.5, el de 99, 95.5, 95, perdón, y el 99, y cada uno de ellos va a ser el valor promedio de retorno, más para los límites superiores o menos para los límites inferiores, y en cada uno ya sea para hacer una desviación estándar, o dos desviaciones estándar o tres desviaciones estándar. ¿De acuerdo? ¿Estamos con ese ejercicio, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continúo.
Vamos a hacer este otro siguiente ejercicio. Dice, la empresa de desarrollos turísticos Papagayo ha estado pensando en desarrollar un proyecto turístico que requiere una inversión de $250,000. Con el objetivo de evaluar el nivel de riesgo del proyecto, formuló 4 posibles escenarios. Establece 4 escenarios con una proyección de valores actuales de flujo de caja. Ah, mira, ¿se puede hacer eso? Sí, claro. Mira, tengo aquí el valor de flujo de caja y una probabilidad de ocurrencia que se indica en el siguiente cuadro. Es decir, tengo escenarios, 4 escenarios, tengo una probabilidad de ocurrencia y el valor de flujo de caja. Okay, ahora sí, me dice que con esos valores, calcule qué podría ubicar el BAN del proyecto para tener un nivel de confianza de un 95%. Es decir, en dónde lo podemos ubicar para ver y lo que se está pidiendo es que tenga un 95% de confianza con esos valores. Entonces, ese maneja un poquito distinto. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué hacemos? Hacemos la siguiente. En donde colocamos los escenarios, la probabilidad, que es PI, y esa probabilidad viene de acá, de 15, 45, 30 y 10. Colocamos el flujo acá, que sería AI. Ahora sí. Acá en este caso se diferencia de del punto 1, de la ejercicio número 1. ¿Ok? Mucho. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que calcular un factor. ¿En dónde? ¿Cómo calculamos ese factor? Ese factor se va a calcular la probabilidad por el valor actual del flujo de caja. Multiplicamos ese 15% por los 420,000, el 45% por los 390,000, el 30% por los 310,000, el 10% por los 230,000. Cada uno de ellos te va a dar un factor que es P por I. Posteriormente te da la sumatoria de esos te da el A. Te da un A. Ahora, ¿es importante sea? Sí, claro. ¿Para qué? Para poder sacar una desviación. Esa desviación, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, lo vamos a obtener de la siguiente manera. Tenemos el A sub I, que sería, ¿quién? Por ejemplo, en el caso del primer escenario sería 420,000 menos los 354,500. Menos los 354,500, es decir, 420,000 menos 354,500. La desviación te va a dar 65,500. El otro, 390,000, perdón, menos los 354,500, te da 35,500. El otro, 310,000 menos 354,500. Te va a dar menos 44,500 y el del otro sería 230,000 menos 354,000. Te debe dar menos 124,500. Ahora sí, todas estas desviaciones que están acá las elevamos al cuadrado. Hacemos la elevación al cuadrado. Aquí tenemos la elevación al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hacer el siguiente dato. Vamos a utilizar algo que se denomina el producto. Es decir, vamos a utilizar este resultado de la desviación al cuadrado, lo vamos a multiplicar por la probabilidad. Entonces, ese dato largo que se encuentra allí, que es la desviación al cuadrado, que es 4, 2, 9, 0, 2, 5, 1, 2, 3, 4. Lo vamos a multiplicar por PI. ¿PI quién es? La probabilidad porcentualmente. Por lo tanto, nos va a dar 643,537,500. Y así, por ejemplo, para cada uno. Posteriormente, sumamos eso y nos va a dar B. Bien, ahora sí, ¿para qué A y para qué B? ¿Qué vamos a hacer con
con estos? Pues resulta que tenemos que sacar una desviación. Y esa desviación en este caso es la que se encuentra en esta fórmula, que sería, ese sigma sería igual a la raíz de b. Sería, sacamos la raíz de 3.354, 750.000, raíz, que nos da 1.832. ¿Okay? Pues, ahora sí, vamos a decir, para el 95% que me estaba colocando, tenemos límite inferior y límite superior. Recuerde que es un 95%. Según las reglas anteriores nos establecieron que un 95%, estamos hablando que sería el valor promedio de retorno más o menos 2 desviaciones estándar. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Colocamos el A, en este caso, es lo que nos indicaba acá, que es el valor promedio de retorno, A, menos 2 veces la desviación estándar. 2 veces. Y aquí ya estamos manejando cuál era la desviación estándar, ¿cierto? Ahora el límite superior no lo manejamos con menos, sino lo manejamos con más. Sería 354.500 más 2 veces 2 por 1.832. Entonces, vean qué interesante. Con la inversión inicial, que dice que es de $250.000, ¿okay? Dice, si se comparan con los límites inferiores y los límites superiores, estos, vean los que los límites son superiores, son mayores a la inversión inicial. Por lo que dentro del rango 95%, siempre tendrá un valor pan positivo. Es decir, estamos indicándole que sí, efectivamente, con un 95%, incluso usted puede subir ese porcentaje de confianza. Usted puede estar seguro que va a tener un valor actual neto mayor que eso. Eso es importantísimo. ¿Alguna pregunta? Profe, ahora que lo veo haciendo todo este recuadro y basándonos directamente en una prueba, ¿tenemos que desglosar cálculo a cálculo o basta con el Excel? O sea, que la fórmula se dé bien y se presente el cuadro completo. Correcto. Efectivamente, en este caso, lo ven ahí, ven donde le estoy sacando los datos, los cálculos, como ven de dónde están. Es decir, no solamente es por colocar solamente donde dice límite inferior son 350, 836. ¿Por qué? Porque eso lo puede sacar de cualquier otro lado, alguien me lo puede pasar o no sé. Entonces vea la fórmula como lo estoy haciendo, es decir, lo estoy planteando y le estoy dando también diciéndole cuál es. Importante el Excel, importantísimo. Si ustedes, y como lo indiqué en la clase, en la segunda clase, si desean colocar el Excel en donde se vea que cada uno de esos datos efectivamente y me indiquen, vea que se estableció por Excel, o sea, se denota, o sea, no tendría que tal vez poner tantísimo detalle, pero es importante colocar cómo, de dónde están sacando estos datos, en el cual obviamente al tener una herramienta como Excel en este caso, nos permitiría verlo, pero sí, si no lo colocan, porque muchos exámenes que enviaron, lo enviaron sin ese Excel, digamos, entonces, ¿dónde lo sacaron esos resultados? ¿Cuál es el amparo legal, llamémosle de alguna manera, en el cual se puede defender uno de decir, bueno, es que estos datos los saqué de mi calculadora? Sí, pero yo a ver, no hay nada que refleje eso. En cambio, con el Excel sí le puede o permite tener esa información. Entonces, podemos colocarle puntos, por ejemplo, en este caso, en donde se desagrega o incluso también aún más o mayor en el Excel. No sé Estamos si me... clarísimos, clarísimos, clarísimos. Es que sí, yo al menos en el examen anoté la fórmula y después el cuadro y el desglose, o sea, hice doble trabajo. Adjunté el Excel y además lo desglosé, pero no, me queda claro, es innecesario duplicar el trabajo. Claro. Puede poner resultados generales, por ejemplo, o cómo llegó ahí, por ejemplo, en este caso.
pero tenemos una circunstancia, por ejemplo, en este examen, por ejemplo, el cálculo del BAN y el cálculo del TIR, ¿verdad? En donde, ¿cómo es que te lleva ahí? Todavía es un poquillo más difícil, ¿verdad? Para poderlo colocar en el Word, ¿verdad? Entonces, resultados generales o cómo puedes llegar ahí, por ejemplo, estos datos se pueden colocar, pero lo demás si gusta en el Excel. Ah, y una cosa muy importante, a ver, hay circunstancias, por ejemplo, en este caso, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado en el tema de que vamos a ver posteriormente, bueno, en el tema del ban y TIR, que por un dato que se consignó de una forma incorrecta puede llevarte a traspié todo el cálculo del ban o el cálculo del TIR. Entonces hay que revisar muy bien esos números, ¿verdad? Y también incluso para el proyecto. ¿Por qué? Porque algunos me dicen, profesor, vea, es que ya denoté que este proyecto voy a tener un ban negativo. Y realmente proyectándolo a 9 años o 8 años, creo que fue que me indicaron, no voy a salir, el proyecto no va a salir. Bueno, en primera instancia, el proyecto se establece a 10 años. Habría que analizar punto a punto los datos en el sentido de que si efectivamente los costos son superior a los ingresos. Si los costos son superiores a los ingresos, no vamos a salir nunca, nunca, por más que queramos. Mucho menos de que estamos indicando de que tenemos que analizar en el año cero la inversión inicial. Y esa inversión inicial puede ser superior a los ingresos. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, como les indiqué, es posible que dentro de la estructura organizacional que estén planteando no se requieran ciertos recursos o dentro de la misma, incluso el apalancamiento que están utilizando. ¿Sí? Okay. Y continuamos entonces. Si tienen pregunta igual, o sea, adelante. Okay. Tenemos el tercer ejercicio, que es, vamos a ver, dice que una empresa tiene costos fijos de 10 millones, vende anualmente 100,000 unidades a 1,500 colones, dice. Y los costos variables son 45% total de ingresos por venta. En este ejercicio lo traigo a colación, ¿por qué? Porque muchas veces te pueden indicar de esa manera, es decir, le generan un porcentaje del total de los ingresos de las ventas. Ese va a ser los costos variables, así un porcentaje o una relación de esos costos variables. La palabra bien lo indica, costos variables que pueden variar a través del tiempo. Los costos variables se vi también dentro de algunos proyectos que no fueron tan variables, siempre fueron los mismos. Entonces tengan cuidado. ¿Por qué? Porque eso puede traer traspié en los flujos, en donde en un año puede ser que tengan unos flujos muy positivos, ¿verdad? Y el otro más negativos en el rango de, cuando refiero más o menos, que a mí no me gusta utilizar incluso para aquello de que vean que dentro del proyecto yo les indiqué signos de pregunta y que hay criterios valor, que los cuales no se indican el por qué, por decirte, tienen términos de calidad, pero ¿qué calidad? ¿Quién establece esa calidad? Es decir, te indican que es mejor que, mayor, pero según quién, o sea, a ver, uno, dos es mayor que uno, sí. ¿Por qué? Porque podemos hacer una relación de 2 menos uno son 2, es uno, entonces sí es mayor, superior a. Pero en este caso, cuando estamos hablando de términos cualitativos, indíquenme por qué es que están relacionando de que esto es superior a, ¿verdad? Eso es una nota importantísima que les indiqué en la primera clase y lo observé en todos los proyectos. ¿De acuerdo? Con eso no es que le estoy quitando puntos o restándole, sumándole, pero sí es importante que tengan ese criterio ustedes a la hora de elaborar un proyecto. Que si yo digo es más, pero tengo es más que qué, quién, según quién. El estado nutricional de este producto es mejor que el del otro, pero ¿por qué es mejor? ¿Según qué? ¿Por qué?
un porcentaje, ¿cuánto es? ¿Según qué? ¿Qué análisis, qué determinaciones conllevaron a que se diera eso? Eso es importantísimo que ustedes no analicen, tal vez no tan 100% de este proyecto, pero sí para cualquier proyecto e incluso para tesis y demás que ustedes vayan a elaborar, porque cualquier profesor de lector de tesis, como lo he sido, en donde te dice, bueno, y eso es un criterio, eso se denomina criterio-valor, es decir, muy subjetivo. No podemos ser subjetivos, a no ser que seamos catedráticos en la materia. Es decir, según mi análisis, mi determinación por medios matemáticos que he determinado y un análisis de Minitab en que me salieron tantos valores que fueron correlacionados con los valores externos, valores internos, o sea, me explico, o sea, se tiene que tener un término, una parte robusta para decir qué es mayor o qué es inferior, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, ejercicio lo que nos va a pedir es que determine los ingresos totales por ventas y determine el punto de equilibrio. Preguntas de exámenes en general, en los cuales nos han salido diferentes oportunidades. Por lo tanto, acá en este caso nos va a hacer esta pregunta. Es decir, ¿cómo es? Ahora sí, ¿cómo es que si yo tengo costos fijos y yo vendo anualmente tantas unidades en tantos colones y tengo costos variables, y esos costos variables no me dicen cuántos son, pero sí me están diciendo que son un 45% del total de ingresos de ventas? Por lo tanto, yo ya puedo sacar cuántos son esos costos variables. Entonces nos dice, determine los ingresos totales por las ventas y determine el punto de equilibrio. Y en punto de equilibrio tienen que saber cómo es que sacar el punto de equilibrio. Eso es como lo realizaríamos, lo haríamos de la siguiente manera. Recuérdese que Q es igual a costos fijos totales entre el precio menos el costo variable. Esa es la fórmula que se encuentra acá, que lo marqué con un cuadrito. Es decir, vamos a tener, en este caso, que tener que extraer Q. ¿Cómo se extraemos ese Q? Bueno, lo manejamos de la siguiente manera. F, que en este caso nos están indicando en el ejemplo, nos dice que vendemos anualmente 10,000 unidades. ¿Okay? 10 millones. Tenemos una empresa que tiene, vamos a ver, costos fijos de 100 millones y vende anualmente 100,000 unidades. ¿Ok? Entonces, el total de unidades son 100,000. Tenemos un precio por cada uno de ellos, que sería 1,500. Por lo tanto, el ingreso de ventas, ¿cuál va a ser? Va a ser la multiplicación de ellos. ¿Ok? ¿Qué sería? Sería $150,000 en colones. Ok, eso es solamente el ingreso. Ahora tenemos costos asociados. Y esta parte me lleva a lo siguiente. Profesor, tengo una duda, y lo digo en general, para todos. Es que viera que yo tengo, antes de hacer, haciendo el balance general, en las utilidades, antes de utilidades, tengo datos negativos. Ahora sí, qué porcentaje le aplico ahí para después de impuestos? A ver, no tengo utilidades. ¿Qué pasa? Tengo que pagar impuestos sobre las utilidades o no. Si no tengo utilidades, ¿qué impuestos pago sobre las utilidades? ¿Me entienden la correlación? Entonces, en este caso siempre obviamente tenemos ingresos, pero también a la misma vez, para poder tener estos ingresos tenemos costos, y tenemos costos fijos y tenemos costos variables de diferente índole, ¿okay? Que puede ser la luz, que puede ser el agua, y que ninguna de ellas ni la luz ni el agua son fijas, porque va a depender de la producción que estamos realizando. ¿Tenemos costos fijos? Sí. ¿Cuáles? Mira, tenemos un costo fijo, por ejemplo, de salario del administrativo, que no tiene que ver directamente relacionado con el producto, con por ejemplo, con el INS, por ejemplo, que tenemos que pagar pólizas. Eso también es muy importante. Me indica acá que el costo total variable es un 45% del total de ingresos. Entonces, si es un 45%, lo que vamos a hacer es multiplicar esos 150,000
dólares, 250 millones más, por 0.45. Por lo tanto, el costo variable va a ser de 67 millones 500. Voy a decir, estoy multiplicando por 45. Entonces, el costo variable unitario. Ahora, ¿por qué lo hago unitario? ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto es la cantidad que tengo que fabricar unitariamente. El costo unitario, ¿cómo lo sacamos? Serían esos 67 mil o 67 millones 500, los vamos a dividir entre qué? En esos 100 mil que estamos trabajando. Por lo tanto, ahí nos va a dar ese costo variable unitario. Entonces, ¿cuánto es precio menos el costo variable por unidad? Nos da 825. Por lo tanto, el Q va a ser F entre F, que son costos fijos totales, que nos indicaron cuántos son los costos fijos totales, entre el precio menos U. ¿Cuánto es el precio fijo total? Según lo que nos están indicando aquí, tienen costos fijos de 10 millones. Okay. Entonces, dice, determina el ingreso totales por ventas. Claro, aquí está el ingreso totales por ventas. Nos dice cuál es el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio de en en precio, es decir, en valor en colones, digamos, cuánto es lo que le ustedes como mínimo, o sea, perdón, como mínimo, no, como punto de equilibrio, le permite ustedes decir, no tengo ni ganancias, pero tampoco tengo pérdidas, ese es el punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Y aquí sería la fórmula, como lo estamos Profe, sacando. un temita Sí. ahí por una, y eso pensando en el flujo proyectado. El costo fijo estamos claros que es el costo para yo poder maquilar algún producto o el costo de compra para la reventa. Pero en el costo variable, cuando hacemos un proyectado, hay que desglosar, por ejemplo, el agua, la luz, las patentes, todo lo que se va gastando en función de el costo variable que pueda tener esto. O simplemente, si pongo, qué sé yo, servicios generales o gastos administrativos que ya lo he desglosado en otra tabla, es válido o igual en el flujo que por fuerza, línea a línea. No, 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 no. Muy buena la pregunta, excelente. Si usted ya ha desglosado, y esa parte es excelente, si usted lo ha venido desglosando, es decir, usted tiene los costos en cada uno de esos, podemos pues unificarlos efectivamente. No es necesario línea por línea, porque si no se nos haría súper larga. Son costos administrativos, son costos de otros tipos, incluso gastos. Hay que diferenciar entre costos y gastos. Por lo tanto, usted dentro del Excel puede colocar una integración de esos datos, de esos costos unificados en algo. Sí, 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 sí se puede, es correcto. Y de hecho, esa es la manera correcta. Excelente, sí, porque estaba realizando el trabajo y quedé con la duda de si lo colocaba de una manera o lo colocaba de otra, porque uno queda como, o sea, proyectar 10, 20 líneas No, se vuelve un poco tedioso, pero estamos claro, clarísimos. claro, claro, claro. Y excelente la pregunta, Diego. Sí, efectivamente, si usted lo realiza uno por uno, te va a llevar no sé cuánto, ¿verdad? No sé, porque va a depender del grado de complejidad que tenga para el proyecto. Entonces, por lo tanto, sí, les recomiendo y justo y excelente la apreciación en donde usted los vaya a integrar, porque son costos variables en general que le puede conllevar siempre depender de qué, de la producción que usted esté generando. Eso sí es un punto muy importante. Ahora viene la segunda pregunta. La Sí, inflación o esa variabilidad en los años, ¿de dónde la tomo? ¿O en base a qué? ¿Al Producto Interno Bruto? ¿A algún tipo de indicador del mercado? ¿Cómo realmente yo lo puedo determinar por criterio? Puedo decir que probablemente vaya a aumentar tanto estos costos variables y entonces para poder yo trabajar sobre esa línea, porque ahora estamos hablando de un valor presente, eso es lo que ocurre hoy,
pero si queremos dar rentabilidad, también tenemos que saber cuánto nos puede estirar para arriba o para abajo. Creo que venía hablando con la estadística también. El índice de precio del consumidor es muy importante que se está estableciendo, en el cual nosotros también podemos colocarle, digamos, por ejemplo, a ver, una de las circunstancias que más desnudó el sistema financiero y las circunstancias que actualmente están acaeciendo para que diferentes empresas tengan situaciones financieras eh, adversas a lo que se proyectó el tema del COVID, ¿verdad? Que era algo que, por cierto, podemos proyectar una guerra, pero el problema en este caso, la guerra está en todos lados, o sea, no, ¿cómo decirte? No es solamente batallamos contra el enemigo, lo matamos y continuamos, sino que aquí estamos continuando y continuando y continuando y se vuelve muy cíclico el asunto, ¿verdad? Efectivamente, podemos manejarlo por índice de precio del consumidor y manejar un porcentaje. Manejamos un porcentaje en el cual que haya por ejemplo, manejemos porcentajes sobre todo en escenarios, ne- escenarios positivos, escenarios negativos, o lo llaman pesimistas. También es lo que les mencionaba anteriormente, en donde los costos para diferentes productos no podemos decir que el producto puede costar lo mismo este año que el próximo año, y mucho menos estamos hablando de algún tema en dólares, ¿verdad? Entonces, lo que podemos manejar es índice del precio del consumidor y de ahí evaluarlo y generarlo una proyección, del índice de precio del consumidor. Eso es lo que podemos manejar. Listo, muchísimas gracias. No lo interrumpo más. Puede continuar. Muchas No, gracias. bueno, en primera instancia, eso es lo que se requiere. Si ustedes tienen consultas para que ustedes que les permita poder continuar con el proyecto y no quedarse ahí, mira, y si lo pongo o si no lo pongo, y si esto, entonces se comienzan a generar una serie de dudas e incertidumbres también en este caso de qué va a pasar, ¿verdad? Y si lo pongo o no lo pongo, perfecto, Diego. Eso nos permite tanto a su persona como a los demás posiblemente que tal vez puedan estar pegados por allí o vayan a llegar a estar pegados, o al rato no, ¿verdad? Pero bueno, están pegados, entonces que le permite analizar esa variabilidad para sobre todo establecer qué se les va a pedir. Y espero que así sea, que dentro de los escenarios que ustedes nos vayan a presentar de los riesgos o las situaciones que se den, es de que se determine por causa de ustedes directamente, es decir, esos análisis específicos de decir, bueno, lo que tenemos actualmente y lo que digo es correcto, es este escenario, pero, pero mediante el índice de precio del consumidor ha tenido este comportamiento en los últimos años. Por lo tanto, se espera, se proyecta para los próximos años, aunque es muy variado porque este año sinceramente es un año atípico, totalmente atípico, 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 y que probablemente los próximos años para poder solventar el tema económico va a llevar muchas circunstancias de retención. Entonces pueden variar, pero por lo menos ese dato sí se los valgo muchísimo de ese análisis como lo indica Diego. Y no, no, al contrario, cualquier otra consulta con mucho gusto. Okay. Aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio pequeño, en donde dice que la evaluación de un proyecto se utiliza una tasa, tenemos un costo de capital anual de un 12%. Ahora sí, dice que si el calendario de inversiones se elabora, tenemos un calendario de inversiones mensualmente, ¿qué tasa de descuento debo de utilizar? Ojo, lo que te pregunta, tengo una tasa de costo de capital anual. Ahora sí, si el calendario de inversiones que estamos elaborando mensualmente, ¿a qué tasa de descuento debo utilizar? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y este es la forma. El cálculo sería así, la siguiente. Sería 1 más tasa anual elevado a la 12 menos 1. Entonces, lo que hacemos para poder quitar esas elevaciones es la raíz. El menos 1 a la parte en décima tasa anual. Entonces sería la raíz doceava de 1 más tasa anual es igual a 1 más tasa mensual. ¿Ok? Y le quitamos el doceavo. Por lo tanto, ¿qué nos da? Nos da que 1, perdón, la raíz doceava de 1.12 menos 1 es igual a la tasa mensual. Y así lo vamos desarrollando.
Por lo tanto, en este caso, la tasa mensual es 1.12 elevado a la 1 medio menos 1 es igual a 9.49. Esta es la fórmula como tenemos que irla descomponiendo para poder llegar a decir, bueno, cuál es la tasa mensual realmente que estamos dando. Y este es el último ejercicio que quería entrar con ustedes para verlo ya, ahora sí. A ver, ya vimos la parte de que son los límites, preguntas de exámenes, límites inferiores, límites superiores, dependiendo de cada uno de los cálculos que están realizando, es decir, si le están indicando de un 95% de confianza o que ese es el del medio, llamémoslo de alguna manera, o 97.5 u otros que le estamos estableciendo en 3, ¿de acuerdo? Posteriormente vimos cómo tenemos que sacar lo que es un punto de equilibrio en precio y en cantidad. También estamos colocando en este caso ya específico. Ahora sí, tenemos un ejemplo en donde nos va a permitir extraer cada uno de los diferentes datos para hacer un flujo de caja. Y jóvenes, en el examen y para el proyecto, tengan mucho cuidado con los datos que están extrayendo y por qué los están extrayendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es necesario ir, qué sé yo, llamémosle ir rayando cada uno, ir subrayando para ver dónde estamos extrayendo esos datos. Entonces, en este ejercicio nos dice lo siguiente, dice, en el estudio de un proyecto nuevo, la empresa FG está estimando, hay una estimación de vender 10,000 unidades de estañones en un precio de $2 por unidad. Ojo, lo que está estimando es para los primeros 3 años vender esos 10,000 unidades de estañones en ese precio. Pero a partir del cuarto año, dice el mercado, opa, espera, el mercado requiere 10% más del producto. El que dice se vendería en $4 por unidad. Es decir, tengo que aumentar ese 10% del producto y aumenta, obviamente, en este caso nos dice que el valor por unidad. ¿Qué implica esto? Que los costos variables también van a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy fabricando más. ¿Okay? Entonces, para el desarrollo del proyecto, el estudio técnico señaló que son necesarias las siguientes inversiones. En el caso del proyecto, ustedes también, ¿cuáles son las inversiones que ustedes tienen que realizar para poner en práctica este proyecto? ¿De dónde están extrayendo ustedes y decir que voy a requerir un terreno, voy a alquilar, voy a digamos, todos los activos, las maquinarias? Tenemos que indicar, o sea, cuál es la fuente de esto que vamos a hacer. Y en este caso dice, vamos a ver, tengo las siguientes inversiones. 3 años antes del inicio de la operación se adquiere un terreno en 50,000 o en 500, perdón, en este caso $500. Ojo, 3 años antes del inicio de operación. ¿Recuerdan en la clase anterior que si estamos utilizando inversiones que se adquirieron anteriormente del inicio del proyecto, hay que traerlos a valor futuro? Las inversiones en horas físicas se iniciaron 18 meses antes de la operación y su costo es de tanto. Las maquinarias se adquirieron por tantos dólares al momento cero y la vida útil contable se estima que es para 5 años. ¿Okay? Las obras físicas serán depreciadas en 20 años y se estima que al final del último año de la evaluación, que es importante, ustedes estiman de que el último año de la evaluación se podrá vender, ¿en cuánto porcentaje se podrá vender? Que dice un 25% de adquisición. Las maquinarias se deprecian linealmente, que estamos utilizando tanto el proyecto en general, estamos viendo una depreciación lineal y podrán venderse un 20% del valor de adquisición al final del año. Recuerden también, importantísimo, en el proyecto y en el examen, recuerden lo que es el valor en libros. ¿De acuerdo? Que es importantísimo, en el cual se debe de utilizar para qué. No sé si se acuerdan lo que yo les mencioné, lo que es un escudo fiscal. Es importantísimo que lo valoren. ¿Okay? Entonces, pues dice que el terreno tiene una plusvalía, es decir, aumenta su valor en
30% al final de los 10 años. Tenemos gastos de operación por año, se estiman que aquí está el 45% valor de las ventas. Esos gastos de operación, como antes mencionó el compañero, no se indicó, dice, pero mira, es que yo no colocar cada uno de esos rubros y imagínense, o sea, imagínense lo que se podría conllevar a un Excel así. No, pero podemos unificar esos gastos. ¿Cuáles son? Unificar, ¿cuáles son esos gastos de operación? Importante, no podemos tampoco dejar de lado esos gastos, ¿verdad? Tenemos que tenerlos bien claritos. Aquí están cada uno de ellos y dicen los gastos de mercado se alcanzan un 5% de las ventas anuales. Por otra parte, los gastos de administración se estiman en un 8% de los ingresos por concepto de ventas. Además, se requiere una inversión, ojo, aquí ya está indicando que requeremos una inversión de capital y esa inversión de capital de trabajo de $600 y se solicitará al banco un crédito de $4,000, el que se pagará mediante cuotas iguales de 10 años a 14% anual, ese es el interés. Por último, se sabe que la tasa de impuestos a las utilidades es de un 15% y que la tasa, ¿se acuerdan? Esta tasa que decía tasa exigida por los inversionistas. Recuerden, esa tasa exigida por los inversionistas, estamos hablando para evaluar el TIR, ¿sí? ¿Ok? El TMARC le llamamos, ¿ok? Entonces, el periodo de evaluación es de 10 años, así calcule el valor actual neto ajustado del proyecto y determine si el proyecto es aceptado o no. Este proyecto se las trae, que se encuentra acá. Este ejercicio se las trae. ¿Por qué se las trae? Porque contempla una serie de circunstancias en donde debemos de ir extrayendo cada uno de los diferentes datos. E igual en el examen, por favor, estimen sacar un tiempito en donde extraigan esos datos a un Excel y también en su proyecto en donde podamos ir verificando los diferentes cambios que se dan a través del tiempo. En este proyecto nos indica los costos de cada uno de los productos, nos dicen que se incrementan, nos dicen aparte de eso, de que tenemos diferentes costos asociados o inversiones, lo que se le denomina la inversión inicial, que no se realizó en el año cero. Tenemos que trasladarlo a valor futuro. ¿Preguntas de examen? Claro que sí. Resulta que uno de los proyectos me dijeron que ya habían adquirido un local y que fue antes de. Bueno, entonces, a ver, ¿qué quieren hacer con él? ¿Es un costo hundido? Yo no creo que quieran que sea un costo hundido, que lo llegue el inversionista, uno de los socios, en este caso, que vaya a colocar el local sin que le paguen nada más. O sea, que va a ganar el incluirlo y ya, costo hundido. Bueno, ¿cuánto realmente es ese costo a valor futuro? ¿Okay? Posteriormente nos está hablando también de las depreciaciones que se tienen a tantos años y aparte de eso nos dice que, ok, vamos a tener una recuperación de estos inversiones iniciales en obras físicas, maquinaria y otras, vamos a recuperarlas en cuánto, tanto tiempo. ¿Okay? Luego, tenemos una serie de gastos de operación, gastos de ventas, son gastos administrativos y nos dicen cuánto es el porcentaje de cada uno de ellos. Y también nos indica el capital de trabajo. Y por último, también nos habla acerca de que, ahora sí, tenemos todo esto, ahora sí vamos a solicitar a un banco estatal un crédito, por tanto, nota y punto y asterisco. ¿Cuál banco es el que van a utilizar ustedes para hacer su proyecto? ¿Por qué ese y no otro? Voy a utilizar aquí diferentes nombres de bancos. Voy a utilizar bancos estatales. ¿Por qué en el Banco de Costa Rica y no en el Banco Nacional? ¿Por qué en el Banco Popular y no en el Banco de Costa Rica? ¿Qué es lo que me está brindando a mí mayores beneficios para poder yo decir en este o en este otro? Quito los bancos estatales, voy bancos privados. ¿Por qué en X, en Y, en J, en H, en estos? Porque me dan, ¿qué me están dando? El proyecto, realmente estamos hablando de que es un proyecto
de inversión muy rentable en el cual me permite, o por qué es que voy a utilizarlo en esto. Entonces, en este caso, ven que este proyecto lo contempla prácticamente, este es la cereza en el pastel, de decirle, bueno, jóvenes, aquí se encuentra toda la parte de la evaluación y los datos que ustedes han extraído desde el inicio, llegan acá y dicen, ahora sí, voy a tener que extraer cada uno de esos diferentes datos. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ¿cómo extraigo esos datos? Para ver cada uno de esos datos, los voy a realizar de la siguiente forma. Aquí está de una forma que me gustaría más bien presentarles y compartirles directamente el Excel, un Excel, en donde vamos extrayendo paso a paso cada uno. Al lado derecho vemos acá que se encuentra el proyecto, donde dice que nuevo proyecto y demás. Ahora sí, vamos a ir extrayendo paso a paso cada uno de los diferentes datos. Ustedes ahí lo logran ver. Necesito que me indiquen si un sí o un no, si logran ver el Excel, por favor. Jóvenes. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Ok. En el proyecto nos dice, ok, datos de ventas. Jóvenes, yo les recomiendo hacer su proyecto trayendo cada uno de esos datos para que posteriormente los extraigan a un flujo en general. ¿Por qué? Porque puede ser muy variado. ¿Sí? Nos dice que para el primer año en ventas tengo este monto. Resulta usted cómo es que saco acá. Dice que el precio por unidad hasta el año 3 tengo $2 durante los primeros 3 años. Luego el precio por unidad para el año 4 cambia $4. Y para el resto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años para el resto del proyecto. Tengo que dice que las ventas a partir del cuarto año me van a aumentar un 10% más. Es decir, un 10% de estos 10,000 multiplico entonces, por lo tanto, por un 0.1, entonces me aumenta. ¿En cuánto me aumentaría? Me aumentaría en 1000, por lo tanto, a partir del cuarto año yo tendría 11,000. El total de ventas para el año 1, ¿cuál va a ser? Va a ser la cantidad que yo tengo por el precio. Es decir, como lo ven acá. Es decir, los 10,000 por los $2. Pero a partir del año 4, ¿qué tengo? Yo tengo que varía. ¿Qué varía? Ya voy a utilizar los 11,000 total de ventas por los $4. Hasta ahí estamos claritos. Resulta que nos dice, y les recomiendo que lo saquen de esa forma, son inversiones antes del proyecto que se denominan incluso gastos, o algunos le llaman, pero eso son inversiones que son preoperativas, es decir, son antes de poder tener el proyecto en sí. ¿Necesitamos qué? Necesitamos el terreno, necesitamos específicamente las maquinarias, cada una de ellas, cosas que nos están indicando allí. Entonces, el terreno dice que se compró 3 años antes del inicio del proyecto. ¿En cuánto se compró? En $500, en 10,000, en 20,000. En este caso, nos dicen $500. ¿Okay? Después nos dice que tiene una plusvalía de, al cabo de 10 años, tengo una plusvalía de un 30%. ¿Cómo saco ese 30%? Multiplicamos el 30% por los 500. Entonces, por lo tanto, la plusvalía sería la sumatoria de hechos, es decir, 500 por más 150. Esa es la plusvalía que tengo. ¿Okay? Tengo inversiones en las horas físicas, es decir, lo realicé. ¿Cuánto? Dice que 18 meses antes. ¿Ok? Y dice que tiene una depreciación a 20 años. Y el último año de evaluación se van a vender en un 25% del valor de la adquisición.
Por lo tanto, si yo lo estoy haciendo, que es una depreciación a 20 años, lo que tengo que hacer es dividir esos 5,000 entre 20, tal y como lo estoy haciendo acá en Excel. Ahora, importantísimo, el valor en libros. El valor en libros se realiza año a año, ¿sí? Para términos de fiscales. ¿Ok? De acuerdo. Sí, para términos fiscales. Pero vamos a ver. Porque el valor en libros lo vamos a manejar y lo hemos manejado de manera distinta. ¿Ok? Entonces, el valor en libros, ¿cuál va a ser? La depreciación. ¿Por cuánto? Estamos estableciéndolo por 10 años. Ese es el valor en libros. El valor de desecho de las horas físicas nos indicó que era un 25%. Por lo tanto, sería un 25% de esas inversiones que estoy colocando.